Mi hijastra me usó durante 17 años y gasté precientos que en ella, pero cuando me excluyeron de su boda y el padre ausente, dio un discurso ignorándome. Cancelé todo, vendí su Mercedes y los dejé sin palabras. Tengo 52 años, trabajo en consultoría financiera, y lo que pasó hace unos meses literalmente destruyó 17 años de mi vida en cuestión de semanas. No sé si hice bien o mal, la verdad, pero necesito contar esta historia porque todavía me despierto algunas noches pensando en todo y sintiéndome como un idiota por haber sido tan ciego durante tanto tiempo. Supongo que debería empezar por el principio, cuando conocí a Jennifer allá por 2007, cuando yo tenía como 35 años y ella 33, creo. Jennifer era hermosa, inteligente, divertida, y venía con un paquete completo, su hija Sofía de 9 años. La conocí en una conferencia de negocios, de esas donde todos pretenden estar interesados en las presentaciones, pero realmente solo van por el networking y las bebidas gratis después. Nos pusimos a hablar en el bar del hotel y conectamos inmediatamente, ya sabes, esa química que a veces pasa y que no puedes explicar. Me contó que estaba divorciada, que el padre de Sofía básicamente había desaparecido después de la separación, que solo enviaba como $200 al mes cuando se acordaba y veía a la niña tal vez 3 veces al año. Jennifer trabajaba en marketing pero ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir. Vivían en un departamento pequeño en una zona no muy buena de la ciudad, y me dio tanta ternura ver cómo hablaba de su hija, cómo se esforzaba por darle lo mejor a pesar de todo. Empezamos a salir. Las cosas fueron bien, muy bien de hecho, y como al año y medio me mudé con ellas. Sofía tenía 10 casi 11 en ese momento, y al principio fue raro, obvio. Ella era una niña que había pasado por un divorcio feo, y no confiaba mucho en mí. Pero con el tiempo, o sea, poco a poco fuimos construyendo una relación. Yo nunca intenté reemplazar a su padre, eso lo tengo claro. Pero estaba ahí, ¿me explico? Iba a sus obras de teatro escolares, la ayudaba con la tarea de matemáticas que odiaba, la llevaba a sus clases de danza los sábados, por la mañana. Jennifer dejó de trabajar como al segundo año de vivir juntos, porque básicamente yo ganaba suficiente para los tres, y ella quería enfocarse en la casa y en Sofía, lo cual me pareció perfecto en ese momento. Los años pasaron, y yo me convertí en el que pagaba todo, literalmente todo. Cuando Sofía cumplió 13, le conseguí un lugar en una escuela privada que costaba como $25,000 al año, porque la escuela pública donde estaba era un desastre, y Jennifer estaba preocupadísima por su educación. Pagué cada año de esa escuela. Pagué los uniformes, los libros, las excursiones, los campamentos de verano, todo. Cuando cumplió 16, le compré su primer auto, no algo súper lujoso, pero sí un Honda Civic nuevo que costó como 22,000. Y yo pensaba, bueno, es mi responsabilidad porque vivo con ellas y las quiero. Jennifer me decía que era el mejor hombre del mundo, que Sofía era afortunada de tenerme, que sin mí sus vidas serían completamente diferentes. Sofía. Me llamaba Thomas, nunca papá, y eso estuvo bien para mí, en serio. Su padre biológico, Daniel Martínez, seguía existiendo en la periferia. Aparecía tal vez 4 veces al año para llevarla a comer o al cine. Le mandaba felicitaciones por mensaje en su cumpleaños y ya. Pero Sofía lo idolatraba. No sé por qué. Supongo que es esa cosa que tienen los hijos con los padres ausentes, donde los idealizan precisamente porque no están ahí para decepcionarlos con la realidad del día a día. Yo era el que estaba cuando tenía fiebre a las 3 de la mañana, el que firmaba las boletas, el que se levantaba temprano para llevarla a la escuela cuando Jennifer no quería madrugar, pero Daniel era el papá cool que aparecía de vez en cuando con regalos y promesas vacías. Cuando llegó el momento de la universidad, Sofía quería ir a una privada carísima a como 2 horas de casa. La matrícula era ridícula, tipo $30,000 por semestre, y Jennifer vino a mí con esa cara de esperanza que ponía cuando necesitaba algo grande. Le dije que sí, obvio, porque en ese punto ya llevaba 8 años prácticamente criando a Sofía, y la veía como mi hija, aunque ella no me llamara papá. Pagué los 4 años completos. Fueron como $90,000 en total, más todos los gastos de dormitorio, libros, su auto que tuve que cambiar porque el Civic ya estaba viejo. Le compré un Toyota RAV4 usado pero en buen estado. Durante esos años, Sofía venía a casa cada 2 fines de semana. Me daba un abrazo rápido. Hola Tomás, ¿cómo estás? Y se iba a su cuarto o salía con sus amigas. Daniel seguía apareciendo ocasionalmente.
La invitaba a cenar cuando ella estaba en casa, y yo era el tonto que seguía pagando todo mientras él se llevaba el crédito de ser el papá divertido. Sofía se graduó hace como 3 años, consiguió un trabajo decente en recursos humanos, y conoció a Ethan, su novio que ahora es su prometido. Ethan trabaja en finanzas, viene de una familia con dinero, sus padres, Margaret y Charles, tienen una casa enorme en las afueras y pasan los veranos en su casa de playa en no sé dónde. Sofía empezó a cambiar cuando empezó con Ethan. Se volvió más. No sé cómo explicarlo, más consciente del estatus social, más preocupada por las apariencias. Vendió el Toyota que yo le había comprado, y con ayuda de Ethan se compró un Mercedes-Benz, clase C, y Jennifer me convenció de que le ayudáramos con el enganche, que eran como $15,000, porque bueno, ella es nuestra hija y merece cosas bonitas. Todo empezó a irse al carajo hace como 8 meses, cuando Ethan le propuso matrimonio. Sofía llegó a casa emocionadísima con un anillo que probablemente costó más que mi auto, y Jennifer y ella empezaron a planear la boda inmediatamente. Yo asumí, porque soy idiota aparentemente, que iba a estar involucrado en el proceso, que me pedirían mi opinión, que tal vez hasta me preguntarían si podía ayudar económicamente. Pero las semanas pasaban, y ellas tenían estas sesiones de planeación donde yo no estaba invitado. Se encerraban en la sala con revistas de novias y laptops, y yo escuchaba risas y emoción desde mi oficina, donde estaba trabajando como siempre para pagar nuestras cuentas. La boda iba a ser en un viñedo a las afueras de la ciudad, 350 invitados. Un evento enorme que calculé debía costar fácil 80 o 90 mil dólares. Cuando le pregunté a Jennifer sobre los costos, me dijo que Ethan y su familia iban a cubrir la mayoría, que no me preocupara, que solo necesitaban ayuda con algunas cosas pequeñas. Las cosas pequeñas terminaron siendo como 20,000 dólares, en cosas que Sofía quería específicamente. Tipo el fotógrafo que había visto en Instagram que cobraba una fortuna, arreglos florales importados que costaban 5,000 solo en flores, estupideces así, y yo pagaba porque, bueno, eso es lo que había estado haciendo durante 17 años. Hace como 4 meses llegaron las invitaciones de boda, esas, cosas formales impresas en papel grueso con letras doradas, y Jennifer estaba súper emocionada mostrándome una. La abrí, y lo primero que vi fue: Margaret y Charles Peterson y Daniel Martínez tienen el honor de invitar a la boda de sus hijos. Y abajo decía algo como: el señor Daniel Martínez orgullosamente acompañará a su hija Sofía por el tico pasillo. Mi nombre no aparecía en ningún lado, en ningún puto lado. Leí esa cosa como 5 veces pensando que estaba mal impresa o que era un error, pero no, ahí estaba Daniel Martínez listado como el padre de la novia, el que la iba a caminar hacia el altar, mientras que yo, el tipo que había pagado literalmente cada aspecto de su vida durante 17 años, ni siquiera merecía una mención. Le pregunté a Jennifer qué mierda era eso, y ella se puso toda defensiva diciendo que, bueno, Daniel es su padre biológico, que es normal que él la acompañe, que yo tenía que entender que había ciertas tradiciones. Le dije que tradiciones. ¿Mis huevos? ¿Que dónde estaba Daniel cuando Sofía tuvo neumonía a los 12 y pasamos 3 noches en el hospital? ¿Dónde estaba cuando necesitó brackets que costaron 6,000 dólares? ¿Dónde mierda estaba cuando yo pagué 90,000 dólares en universidad? Jennifer empezó a llorar diciendo que yo estaba siendo egoísta, que no se trataba de dinero, que tenía que dejar que Sofía tuviera su día perfecto. Sofía estaba ahí escuchando y no dijo nada, absolutamente nada, solo me miró con esa cara de tipo: déjalo ir, Thomas, no hagas drama, pero espera, que se pone mejor. Como 2 semanas después de eso, organizamos una cena en un restaurante exclusivo del centro para que las familias se conocieran mejor antes de la boda. Yo hice la reservación, obvio, en un lugar donde la cuenta para 12 personas iba a ser fácil 1,000 dólares. Estábamos Margaret y Charles, Ethan, Sofía, Jennifer, yo, y Daniel con su nueva novia que no sé ni cómo se llamaba, y unos tíos de Sofía del lado de Jennifer. La cena empezó bien, todos conversando, yo tratando de ser amable aunque por dentro estaba que me llevaba la chingada cada vez que veía a Daniel ahí sentado como si tuviera algún derecho de estar en esa mesa. Después del plato principal, Sofía se pone de pie con su copa de vino y empieza a hacer un brindis. Habla de lo emocionada que está por la boda, de lo maravilloso que es Ethan, y luego voltea hacia Daniel y dice, y cito literalmente porque esas palabras se me quedaron grabadas en el cerebro: quiero agradecer especialmente a mi papá Daniel por siempre ser mi roca,
por apoyarme en todo, y por aceptar caminar conmigo hacia esta nueva etapa de mi vida. Papá, no puedo imaginar ese momento con nadie más que contigo. Todos aplauden, Daniel se pone de pie y la abraza con lágrimas en los ojos, y yo estoy ahí sentado sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Miré a Jennifer buscando algo, no sé, alguna señal de que ella iba a decir algo, a corregir esa situación, pero ella solo estaba sonriendo con lágrimas en los ojos, como si fuera el momento más hermoso del mundo. Nadie me miró, nadie mencionó mi nombre. Fue como si yo fuera invisible en esa mesa, a pesar de que yo había pagado la cuenta de esa cena, y básicamente había financiado la existencia de Sofía durante casi 2 décadas. Terminé el brindis. Todos volvieron a sus conversaciones, y yo solo podía pensar en cuánto dinero había gastado, cuántas horas había invertido, cuántas noches me había desvelado preocupado por esa niña, que ahora estaba abrazando a su papá ausente, como si él fuera el héroe de su historia. Cuando llegó el momento de pagar, saqué mi tarjeta como siempre, y Daniel me dice desde el otro lado de la mesa: «Hey Thomas, muchas gracias por la cena, hermano, muy generoso de tu parte». Lo dijo con esa sonrisa condescendiente. Ya sabes, como cuando alguien te agradece algo que consideran un favor pero que en realidad es tu obligación según ellos. Y algo en mí simplemente se rompió en ese momento. No sé cómo explicarlo. Fue como si 17 años de frustración acumulada explotaran de repente. Me quedé callado. Firmé la cuenta que efectivamente fue como $1,100, y luego me puse de pie. Todos me miraron esperando que también hiciera un brindis o algo así, pero yo solo dije: «Ya saben qué, Daniel. Ya que eres tan importante en la vida de Sofía y vas a ser tú quien la acompañe en su gran día, creo que lo justo es que tú también pagues por ese gran día, así que a partir de ahora todos los gastos de la boda son tuyos. Yo ya hice suficiente, y me fui». Así nomás, dejé el restaurante mientras todos se quedaban ahí con la boca abierta, subí a mi auto y me fui a casa. Jennifer llegó como 1 hora después hecha una furia, gritándome que cómo podía ser tan inmaduro, que había arruinado la cena, que Sofía estaba devastada. Le dije que me valía madre. Sí, Sofía estaba devastada, porque Sofía no había tenido ningún problema devastándome a mí durante meses con toda esta situación. Tuvimos la pelea más grande de nuestros 17 años juntos. Ella, diciendo que yo era rencoroso y vengativo, que estaba castigando a Sofía por algo que no era su culpa, que los padres biológicos tienen derechos especiales. Le dije: «¿Qué derechos, mis pelotas? Que Daniel no había pagado ni por los útiles escolares en todos estos años, pero ahora se llevaba todo el crédito, y que si ella no podía ver lo injusto de toda esta mierda, entonces claramente valoraba más mantener las apariencias que a mí». Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto en la oficina pensando en todo lo que había hecho por ellas, sintiendo literalmente náuseas cada vez que recordaba la cara de Sofía, agradeciendo a Daniel, su roca, su apoyo. A la mañana siguiente, tomé decisiones. Llamé a todos los vendedores de la boda, cuyos servicios yo había pagado o confirmado. El fotógrafo, el florista, el lugar del viñedo donde había puesto un depósito de $10,000, y cancelé todo. Algunos depósitos eran reembolsables, otros no, pero me daba igual. Recuperé como $15,000 en total. Luego fui al banco y saqué todo mi dinero. De las cuentas compartidas con Jennifer, eran como $80,000 que había ahorrado y que técnicamente eran míos porque yo los había ganado, y los puse en una cuenta nueva solo a mi nombre. Jennifer trabajó conmigo desde casa, o sea, técnicamente no tenía trabajo ni ingresos propios más allá de lo que yo le daba, así que cuando vio que había vaciado las cuentas, se volvió loca, empezó a llamarme al trabajo, dejando mensajes histéricos. Sofía también empezó con los mensajes. «Tomás, por favor, no hagas esto. Vas a arruinar mi boda. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Pensé que me querías». Y yo solo pensaba: ¿cruel? ¿Yo soy el cruel aquí? Después de 17 años pagando por tu vida, ¿y tú ni siquiera pudiste mencionarme en un brindis o poner mi nombre en una invitación? Ah, pero todavía no termino. El Mercedes de Sofía, ese que yo había pagado el enganche de $15,000 y cuyas mensualidades durante el primer año habían salido de mi bolsillo, estaba técnicamente a nombre de Jennifer porque Sofía no tenía crédito suficiente cuando lo compró. Así que también vendí ese auto. Lo puse en uno de esos sitios de venta de autos usados. Y como tenía pocas millas,
y estaba en perfectas condiciones, lo vendí en literalmente 3 días por $50,000 cash. Le mandé un mensaje a Sofía diciéndole que si necesitaba transporte, le recomendaba pedirle ayuda a su papá Daniel. Los siguientes días fueron un caos absoluto. Sofía vino a la casa llorando, diciéndome que yo estaba destruyendo su vida, que cómo iba a explicarle a Ethan y a su familia que la boda estaba cancelada, que todos sus amigos ya habían hecho planes para viajar. Le dije que no era mi problema, que ella había tomado decisiones sobre quién honrar en su boda, y yo había tomado decisiones sobre dónde gastar mi dinero, y que Daniel seguramente podría ayudarla, ya que era tan increíble y tan importante. Ella gritó que yo era un monstruo, que nunca la había querido realmente, que solo había estado comprando su afecto con dinero. Y eso me dolió. No voy a mentir, pero también me hizo darme cuenta de que tenía razón en algo. Yo había estado comprando su afecto, o al menos tratando de hacerlo, y claramente no había funcionado porque a la primera oportunidad me borraron de la ecuación. Daniel me llamó. Y esa fue una conversación surreal. Me dice, mira, Thomas, sé que estás molesto, pero tienes que entender que yo soy su padre, que ese es mi lugar natural en la boda, que tú puedes tener otro rol importante. Le pregunté qué rol exactamente. ¿El del tipo que paga y se sienta callado en una esquina mientras todos celebran al papá ausente? Me dijo que estaba siendo muy emocional, que necesitaba madurar, que esto no se trataba de dinero, sino de familia. Le dije que él no tenía ningún derecho de hablarme de familia, cuando había pasado 17 años, siendo un fantasma que aparecía cuando le convenía. Y le colgué. Jennifer eventualmente empacó sus cosas y se fue a vivir con su hermana. Me dejó una carta larguísima hablando de cómo yo había cambiado, de cómo nunca pensó que yo sería capaz de ser tan vengativo, de cómo Sofía ahora estaba en terapia por mi culpa y tenía ataques de ansiedad pensando en cómo iba a pagar por una nueva boda. La carta terminaba diciendo que me arrepentiría de esto algún día, que estaba destruyendo una familia por orgullo herido. La leí una vez y la tiré a la basura. Sofía intentó una vez más, como 2 semanas después. Vino con una carta escrita a mano disculpándose. La carta decía que entendía por qué estaba herido, que no había sido su intención hacerme sentir no valorado, que yo había sido importante en su vida y que había cometido un error, no incluyéndome más en los planes de boda. Pero la carta también decía que esperaba que pudiéramos superar esto y que yo reconsiderara mi decisión de no ayudar económicamente. La rechacé. Le dije que su disculpa no era real, que solo me estaba buscando porque necesitaba dinero, no porque realmente valorara lo que yo había hecho por ella todos estos años. La boda finalmente se canceló oficialmente, porque la familia de Ethan se negó a cubrir el costo completo. Creo que costaba cerca de $90,000 en total, y ellos no quisieron o no pudieron pagar tanto. Escuché por un amigo mutuo que Sofía y Ethan están planeando algo mucho más pequeño ahora, tal vez como 50 personas en un salón de eventos normal, algo que ellos puedan pagar con sus propios trabajos y con ayuda de la familia de Ethan. Daniel aparentemente ofreció pagar como $5,000. Qué generoso. Jennifer inició el proceso de divorcio hace como 2 meses. Tenemos un acuerdo prenupcial que hice hace años precisamente porque nunca estuvimos casados oficialmente, solo viviendo juntos. Así que legalmente ella no tiene derecho a mucho. Va a recibir algo de dinero por los años que estuvimos juntos, pero nada significativo. Mi casa está solo a mi nombre. Mis cuentas de retiro están protegidas. Básicamente, me voy de esto relativamente intacto económicamente, aunque emocionalmente estoy hecho mierda, la verdad. Los bloqueé a todos. A Jennifer, a Sofía, a Daniel. Cambié las cerraduras de la casa, y ahora estoy tratando de reconstruir mi vida a los 52 años. Algunos días me siento vindicado, como que finalmente defendí mi valor y puse límites después de años de ser dado por sentado. Otros días me siento como el villano de esta historia, como si realmente hubiera sobrereaccionado y destruido relaciones por orgullo herido, como dice Jennifer. Mis amigos están divididos. Algunos me dicen que hice lo correcto y que era hora de pararme firme, otros piensan que fui demasiado lejos y que debía haber manejado las cosas de manera diferente. Lo que sí sé es esto. Gasté 17 años de mi vida y probablemente más de $200,000 en total entre escuela, universidad, autos, gastos diarios, en una niña que nunca me vio como nada más que el tipo que pagaba las cuentas. Y cuando llegó el momento más importante de su vida, el momento donde supuestamente honras a las personas que te criaron y te apoyaron,
Ella eligió al hombre que estuvo ausente el 95% del tiempo, simplemente porque compartían ADN. Entonces no me arrepiento de haberme ido de ese restaurante, no me arrepiento de cancelar los servicios de la boda, y no me arrepiento de vender ese Mercedes. Tal vez fui vengativo, tal vez fui cruel, pero después de años de ser invisible en mi propia familia, finalmente me hicieron ver, aunque fuera como el villano de su historia. La semana pasada recibí un mensaje de un número desconocido. Era Sofía desde el teléfono de una amiga porque yo la tengo bloqueada. El mensaje decía solo: extraño cuando éramos una familia, Thomas. No respondí, porque la verdad es que nunca fuimos una familia real, al menos no en la forma en que yo creí que éramos. Yo era el banco, el chofer, el que resolvía problemas, pero nunca fui papá, nunca fui familia de verdad, y duele aceptarlo, duele un chingo después de casi 2 décadas, pero es la verdad. Así que ahora estoy aquí, solo en esta casa demasiado grande, con dinero en el banco y un vacío enorme donde solía estar lo que yo creía que era mi familia. Y no sé si eso me hace fuerte o simplemente amargado y solo,